dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar, que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme o el que sea miedoso, cobarde, y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Hermanos, y volviéronse de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿De cuántos soldados se componía el ejército de Gedeón, hermanos? 32,000, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Ahora, ponte a pensar, tú eres el rey, tú eres el hombre valiente, tienes a 32,000 soldados. Hermanos, pero cuando el Señor le dijo: todos los miedosos, a ver, lárguense porque no los quiero acá, nada más para que apoquen el corazón de sus hermanos. Hermanos, ¿qué habrá hecho Gedeón? Cuando en esa mañana le dijo, o en esa tarde, ¿saben qué? Todos los miedosos, a ver, se me regresan. Hermanos, y tal vez en la mañana miró hacia esa loma, ¿y qué sucedió, hermanos? Allá va la fila de puros, ¿qué? Correlones, de puros valientes, de puros gallinas, hermanos, de puros miedosos, cobardes. ¿Qué harías tú si hubieses estado en el lugar de Gedeón? ¿Qué hizo Gedeón, hermanos, cuando vio: Señor, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo traía un ejército de 32,000 y ahora resulta que 22,000 allá van porque le tienen miedo a la batalla? Hermanos, ¿qué habrá hecho este hombre? Hermanos, aquí dice que solamente se quedaron con él 10,000. ¿Qué habrá dicho Gedeón? Pues, Señor, yo creo que con esto me basta. ¿Qué habrá dicho Gedeón, hermanos? Quedaron 10,000 nada más. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Y del que yo te dijere: vaya este contigo, yo te dijere: este no vaya contigo, el tal, que da a entender, no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, estamos en el verso 5, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Una pregunta: si tú hubieses estado en ese ejército, ¿en cuál de estos tres grupos estás incluido? ¿En los 10,000 que se quedaron, o en los 2,000 que se regresaron a casa, o en los 300, en el grupo de los 300? Ponte a pensar, ¿en qué grupo estarías incluido tú? ¿Cómo te consideras? ¿Valiente? ¿Gallina? ¿Cómo te consideras? Son valientes. Ah, qué bueno, porque el Señor en su palabra dice: esfuérzate y sé muy valiente. Yo estoy seguro, hermanos, yo estoy seguro que no estaría incluido en aquellos 22,000 que se largaron por miedo a la guerra, por medio de la batalla. Pero aquí dice que se quedaron 10,000. Se fueron 22,000, porque el Señor así dijo a Gedeón: ¿sabes qué? Dile a todos aquellos que tengan miedo a la batalla que se larguen, porque no los queremos aquí. Ponte a pensar, si vas a enfrentarte contra el enemigo, ¿para qué quieres gente cobarde que te diga: no, yo creo que no vamos a poder, nos van a vencer? Y en vez de que te den ánimo, ¿para qué te sirve una persona de esas? Así es que 22,000 se largaron de regreso a casa, hermanos.
Ahora, ¿qué habrán hecho los 10,000 que se quedaron con él? ¿Qué vamos a hacer, Gedeón? Ahora mira, ya somos más pocos. ¿Eso habrán dicho? Seguramente que eran valientes también, esforzados los que se quedaron. Aquellos seguramente dijeron, nosotros somos valientes y no nos vamos a regresar a casa. Hermanos, pero de entre esos 10,000 que se quedaron, había otros más valientes y más esforzados en extremo. ¿Cómo es posible que cuando los llevaron ahí a las aguas del río, hermanos, y entonces Gedeón los puso aparte, a ver, tú te me vas a la derecha y tú a la izquierda, y solamente quedaron 300? Y aquellos hombres, hermanos, ¿qué habrán hecho? ¿Cómo es posible? Somos 300, Gedeón, no vamos a poder con ese ejército. Dice que ese ejército era como, hermanos, estaban tendidos como langostas a la orilla de la mar. Así estaba ese pueblo, hermanos. El tema es, esfuérzate y sé valiente. Lo hallamos en 3 ocasiones en un solo capítulo, hermanos, en el libro de Josué. 3 veces esfuerzo y valentía. Pero deben de saber, hermanos, que hay un proverbio ya en el mundo que dice que en la guerra y en el amor todo se vale. Y yo le quisiera preguntar, hermano Eugenio, ¿cómo conquistó usted a su esposa? Yo conquisté a mi esposa porque allá cuando andaba en el mundo, yo era trompetista, tocaba en el grupo, y a mi esposa le gustaba cómo tocaba la trompeta, y yo me la conquisté. Hay muchas cosas que le gustaron a mi esposa. Hermanos, lo que sigue hacia adelante fue una guerra psicológica, porque hay muchas armas que ha inventado el hombre. En este libro santo, hermanos, se menciona la catapulta. Es un arma que en ese tiempo inventaron los ingenieros de Israel. Era un mecanismo que montaban, hermanos, en las murallas, y con esas catapultas dice que lanzaban grandes piedras a distancias lejanas. El hombre ha inventado no nada más la catapulta, los arcos, las lanzas, ¿qué más? Las espadas. ¿Qué usó David, hermanos, para vencer a Goliat? Una honda. Hermanos, en ese tiempo los hombres han inventado misiles, bombas atómicas. ¿Qué tantas armas han inventado los hombres? Pero en esa ocasión, hermanos, Gedeón peleó una guerra. Pero esa guerra, esa táctica de guerra fue psicológica. Fue psicológica. Miren, vamos a leer el verso 16 del capítulo 7, libro de Jueces. Y díjoles, vamos con el verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a cada uno de ellos bocinas, eso se traduce como cuernos de carnero, hermanos, en sus manos. ¿Y qué más? Y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y díjoles, miradme a mí y haced como yo hiciere. He aquí que cuando yo llegare al principio del campo, como yo hiciere, así haréis vosotros. Amén, hermanos. Esta enseñanza la recibí hace como unos 4 o 5 años. Se titula de esta manera. Yo le llamé así: 3 niveles en nuestra lucha. Hermanos, es por demás algo increíble que Dios te mande a la guerra con un cántaro, con un cuerno de carnero,
y con una trompeta. ¿Qué vas a hacer con esas armas? ¿Sí estamos entendiendo? Pero en esta ocasión, ¿qué fue? Un cántaro, ¿qué más? Una antorcha y un cuerno de carnero. 3 armas con las cuales, hermanos, el ejército de Gedeón estaba armado. Una vez más, no los armó con lanzas, con arcos, con flechas. No, solamente un cántaro vacío. ¿Qué más? Una antorcha y un cuerno de carnero, hermanos. Y saben que por un momento, por eso quiero decirles que esta fue una guerra psicológica. Miren lo que dijo este hombre en el verso 18: yo tocaré la bocina y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las bocinas alrededor de todo el campo y diréis: por el Señor y Gedeón. Llegó pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al principio del campo, a la entrada de la vela del medio, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las bocinas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las bocinas y, quebrando los cántaros, tomaron en las manos izquierdas las teas y en las derechas los cuernos con que tañían, y dieron grita: la espada del Señor y Gedeón. Ahí nada más, hermanos. Miren, aquellos hombres, no está registrado en la palabra de Dios que le han dicho: Gedeón, pero ¿qué vamos a hacer con esos cántaros vacíos si nos vamos a enfrentar contra un ejército que está armado? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué vamos a hacer con un cántaro, con una antorcha y un cuerno de carnero, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Pero pónganse a pensar, aquellos estaban adormilados, hermanos. Tal vez serían las 12 de la noche. Bueno, ahí está el registro bíblico. Unos estaban adormilados, pero ¿saben qué sucedió? ¿Alguna vez ustedes han quebrado algún cántaro? ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Cómo se escucha ese ruido? Cuando agarras un cántaro y ¡pras! ¿A cuántos les da miedo caminar en la noche? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo caminar en la noche? Así por un camino solitario. Y que de repente escuchas el ruido de un cántaro. ¡Pras! Y luego saltas y te vas corriendo seguramente, ¿verdad? En esa ocasión, hermanos, el pueblo, el ejército enemigo estaba tal vez roncando, medio adormilado. Y cuando en eso, hermanos, ahora no hablamos de un cántaro nada más, 100 cántaros al mismo tiempo. Hermanos, fue un estruendo que aquellos que pensaron, nunca habíamos escuchado. ¿Qué será eso? Era un arma que ellos nunca habían escuchado, nunca habían enfrentado, hermanos. Un estruendo de cántaros por este lado, y después otros 100 por allá, y otros 100 por allá, hermanos, y de repente un fulgor, un resplandor, hermanos, esas antorchas. ¿Qué está sucediendo? Y luego empezaron a tocar los cuernos. Y aquellos, hermanos, psicológicamente se desmoronaron. Es por demás, esto no lo podemos resistir. Yo creo que, hermanos, se confundieron. ¿Qué estará sucediendo? Y en el relato dice que, hermanos, entre ellos se mataron. Entre ellos se destruyeron, hermanos. ¿Dónde nos quedamos? A ver, ¿dónde nos quedamos? Estábamos en el verso 21, hermanos. Y estuviéronse en sus lugares en derredor del campo, y todo el campo fue alborotado, y huyeron gritando. Mas los 300 tocaban las bocinas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campo. Y el ejército huyó hasta Betzita, hacia Cerera,
y hasta el término de Abel-Meolá en Tabat. Y juntáronse los de Israel de Neptalí y de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros a todo el monte, hermanos, pero eso ya es otro asunto. Lo que quiero que entendamos es que, hermanos, las batallas solamente son para los valientes. Y ustedes piensan que creer en Dios es nada más, hermanos, venir aquí a darle culto, a darle alabanza, a orar. Hermanos, es una lucha diaria con el enemigo de nuestra alma. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a ser valientes o vamos a ser gallinas? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? Necesitamos nosotros ser muy valientes. Ahora miren, vamos a una cita más, primer libro de Samuel, capítulo 17. Hermanos, ¿cómo es posible que nadie le podía hacer frente a Goliat? Hubo un hombre, hermanos, que ni siquiera tenía la edad. Dice que lo armaron, le pusieron una armadura, bueno, lo vistieron. Y David dice que probó a andar, hermanos, pero como nunca había sido un hombre de guerra en su vida, dice que echó todas esas cosas de sí. ¿Qué hizo, hermanos? En el verso 39, ciñó David su espada sobre sus vestidos. Probó a andar, porque nunca había probado. ¿Y qué dijo David a Saúl? Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado, ese es su bastón, en su mano, y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y con su honda en su mano vase hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Por si fuera poco, hermanos. Y como el filisteo miró y vio a David, hermanos, aquí es donde empieza otro tipo de guerra. 3 niveles en nuestra lucha. Hermanos, ¿qué fue lo primero? Fueron los insultos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Desmoralizarte, desmoronarte, derrumbarte psicológicamente, iniciando con los insultos. ¿Qué dice el verso 42? Y como el filisteo miró y vio a David, ¿qué dice? Le tuvo en poco porque era joven, eso es mancebo, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Saben? Si David no hubiese sido un hombre valiente, ¿saben qué? Nada más con este insulto se hubiera derrumbado y se hubiera ido de regreso a casa. Pero ¿saben qué? David no hizo eso. Por eso la palabra del Señor dice que seamos valientes y que más, y que nos esforcemos. Ahora, ¿qué le responde David, hermanos? En el verso 44, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada y lanza, porque del Señor es la guerra, y Él los entregará en nuestras manos. Hermanos, pero ese nivel, hermanos,
tenía que subir. Ese fue el primer nivel, pero ahora pasaron al siguiente nivel más, hermanos, donde está lo recio, lo fuerte. Hay un texto que dice que toda batalla de quien pelea es con revolcamiento de vestidura. ¿Y qué más? ¿Hay quien se acuerda de eso, hermanos? Toda batalla de quien pelea, hermanos. No crean ustedes que es cosa ligera. Tenemos una lucha también nosotros con el enemigo de nuestra alma. Tenemos una guerra, hermanos, a muerte. Aleluya. Porque toda batalla de quien pelea es con revolcamiento de vestidura en sangre, así dice. Así dice. Pero hermanos, ¿cómo estamos? ¿Somos guerreros? ¿Somos miedosos? ¿Somos cobardes? ¿De cuáles somos nosotros? En la palabra de Dios hallamos una expresión que dice: portaos varonilmente. Pórtense como ¿qué? ¿Cómo dice Pablo? Pórtense como los hombres. Como los hombres de guerra. ¿Qué sucedió, hermanos? Bueno, pues ya ese nivel pues ya quedó atrás. Ahora, hermanos, vino el momento en que estos hombres tenían que pasar a los hechos. Bueno, ya vamos a dejar los insultos. A ver si de veras eres muy valiente. Pues ahora pues, hermanos, los insultos, pero venían acercándose. Pero ese hombre era ventajoso. ¿Por qué? Porque traía otro hombre delante de él, su escudero. Y entonces David, hermanos, tenía que ser muy astuto, muy valiente, ¿qué más? Muy sagaz, muy inteligente, porque prácticamente estaba peleando con dos hombres, un grandotote y otro más chaparro. Sí, aleluya. Verso 48, y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. No dice corrió de regreso a casa, aquí dice corrió al combate. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. Mas corrió David y púsose sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, matólo y cortóle con ella la cabeza. Y como los filisteos vieron su gigante muerto, ¿qué hicieron? Huyeron, hermanos. ¿Cuántas guerras, hermanos, hay en este libro santo? Gloriosas. Allá cuando se habla de los valientes de David, hermanos, dice que todo el pueblo allá correlón, pero hubo un hombre, hermanos, que se sostuvo en medio de un campo de lentejas. ¿Y saben qué hizo? Lo defendió. Cuida tu campo. ¿Saben qué simboliza el campo de lentejas? Es tu ministerio. Tu campo de lentejas es tu familia, tu matrimonio, tú mismo, tu congregación. Allá van los correlones, allá van los cobardes. Pero hermanos, necesitamos nosotros pararnos firmes. Porque el reino de los cielos no es para los cobardes. ¿Quién es aquel que no ha perdido miembros? Yo he perdido miembros también. ¿Y qué? Si quieren irse, que se vayan. ¿Qué con eso? Tenemos que ser valientes y esforzados. Terminamos con eso, hermanos. El texto dice: esfuérzate y sé muy valiente. Porque la guerra que tenemos, hermanos, vamos a leer un texto más. Segunda carta de Corintios. Paréceme que es el 6:10.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Dónde está eso? Es 6:10, primera carta de Corintios, hermanos, ayúdenme a recordar ese versículo. O es capítulo 10, no recuerdo. No recuerdo, tiene ya buen tiempo que no he leído este versículo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Bueno, si no está en la primera carta, búsquenlo en la segunda. Ayúdenme a buscarlo. Amén, es el capítulo 10, hermanos, segunda carta de Corintios. Dice así, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es catapulta, no son cántaros ahora, no son cuernos de carnero, no son antorchas, no son misiles, hermanos. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos. ¿Qué es una fortaleza? En aquellos tiempos, hermanos, los hombres construían grandes castillos, fortalezas difíciles de penetrarlas. Pero vino el tiempo, hermanos, cuando se inventó la pólvora y esos edificios no sirvieron para nada, hermanos. Dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué más? Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino que poderosas en Dios. Así es que nos vamos a sentir valientes, hermanos, y esforzados. Necesitamos ser valientes y esforzados. ¿Por qué se lo dijeron a Josué en tres ocasiones en ese solo capítulo? Tal vez Josué no era esforzado, tal vez Josué no era muy valiente, que digamos. Hermanos, pero si el Señor demanda en tu vida que seas valiente y esforzado, entonces eso es lo que tenemos que ser nosotros. ¿Saben por qué? El último texto, miren, el último texto allá en Apocalipsis. Aleluya, santo es el Señor. 22, capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 13. A mí me gusta este versículo. Yo soy Alfa y Omega, dice el Señor, principio y fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. ¿Sí? Hermanos, los cobardes también dice que estarán fuera. Así es que el Señor demanda, sé valiente y esforzado. Si hay un pueblo que se va, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hizo Gedeón? Se fueron 22,000, se paró firme. Y después, ¿cuántos más se fueron, hermanos? 9,700 hombres. Se fueron también. ¿Con cuántos se quedó? Con 300. ¿Y saben? Y con 300 logró una victoria. Peleó una batalla. Así es que deben de saber que el Señor nuestro Dios, hermanos, es
fiel. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Estamos contentos en el... ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Estamos contentos, hermanos, en la población de Yucumay, así se llama, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Yucumay. Fue la primera vez que el Señor nos ha permitido acá y ojalá no sea la última. Ojalá el Señor nos permita venir en otra ocasión y animarnos los unos con los otros. Vamos a hacer una oración, hermanos, y terminamos. ¿Qué les parece?